creo que están en un Drive, están en el Telegram y no sé dónde más, pero lo que tienen que hacer es un escrito, un memorial de excepciones perentorias. Eso lo vimos ya 2 clases, ya durante 2 sábados hablamos de las excepciones, repasamos memoriales, repasamos los argumentos que pueden utilizar. Entonces, Rodsen, ¿les puede recordar dónde están grabadas las clases, porfa? Sí, licenciada, compañeros, como se les ha enviado en el WhatsApp aquí y siempre se les ha recordado, todas las grabaciones de la clase se suben a lo que es el canal de Telegram. El enlace lo pueden encontrar en la descripción del grupo de WhatsApp. Se los voy a mandar por ahí para que lo puedan ver en el chat y se puedan unir. Ahí desde el primer día se han subido los audios porque al principio pues no habíamos podido lograr grabar la clase así en video, pero ya desde la tercera clase, si no estoy mal, ya hay video de las clases y no ha faltado ningún día que se suba la grabación, entonces ahí está todo. También hay resúmenes, también están los documentos que sube la licenciada cada fin de semana, entonces pueden buscarlo ahí. Yo voy a compartirles ahorita el enlace para que puedan unirse los que hagan falta. Gracias, Rodsen. Sí, miren, lo ideal es que entren a la clase y que pregunten en clase, porque a mí sí me daría muchísima pereza ponerme a ver un video, pero igual auxíliense de los videos para repasar lo que tienen que hacer en la tarea. Ahí, si ven esos videos, van a ir viendo los memoriales y hasta pueden ir tecleando de una vez, ¿verdad? Por ahí hubo alguien también que también en el manual del Andelino están algunos memoriales y no debería representar mayor dificultad para ustedes. ¿Alguien más que quiera contarnos sobre si ha adelantado o si tiene alguna idea de cómo va a trabajar sus excepciones? Bueno, siendo así, pues hoy vamos a hablar sobre las resoluciones judiciales. La próxima semana vamos a ver las últimas 3 diapositivas de hoy. Hoy vamos a hablar como, digamos, la parte doctrinaria, las definiciones, el fundamento legal. Y en las últimas diapositivas está la estructura. También les voy a compartir en el Classroom la gaceta de los órganos jurisdiccionales, si no se las he compartido, porque ahí van a ver ustedes la estructura de las sentencias, ¿ok? Entonces, eso les va a servir en su trabajo individual, compañeras y compañeros. Ustedes van a trabajar la demanda, la contestación de la demanda, que es lo que van a entregar el próximo viernes 2 de julio, un decreto y probablemente trabajemos un autito, si nos da tiempo. Y en el trabajo de grupos van a trabajar las mismas 3 cosas, pero también van a trabajar una proyección de sentencia, ¿ok? Entonces, vayan tomando estos argumentos, vayan viendo esa gaceta, porque ahí está muy claro. Y las sentencias en general, compañeras y compañeros, tienen la estructura como de la sentencia que vimos de las señoras que trabajaban en la SOCEP, ¿se acuerdan? Ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Así que veamos sobre las resoluciones, ¿verdad? Que se emiten en los órganos jurisdiccionales en general. Entonces, para empezar a hablar de resoluciones, veamos la definición de proceso. Y el proceso, pues según el autor Aguirre Godoy y otros autores, sustituye el término proceso a aquel que se denominaba juicio. Sin embargo, siempre el juicio es una etapa del proceso, pero el proceso ordinario laboral se inicia desde la fase de la demanda, desde la fase de desde el agotamiento de la etapa administrativa, los intentos de conciliación, etcétera. Y el juicio ordinario laboral es el que se lleva a cabo cuando ya vamos a la judicatura, los 2 sujetos procesales o 3 con la Inspección General de Trabajo, presentamos nuestros argumentos al juez y tiene por objeto que el juez declare el derecho. Entonces, el proceso es una consecución de etapas y una de esas etapas es el juicio ordinario.
de esa cuenta denota actividad y comprende los actos realizados por los sujetos procesales y por el juez. Los actos del proceso o las diferentes incidencias que se dan en el proceso pueden ser a través de un impulso de oficio o por impulso de los sujetos procesales. De esa cuenta, algunas resoluciones van a ser emitidas por el juez de oficio y otras van a ser emitidas por el juez a requerimiento de una de las partes. Las resoluciones judiciales son todas las decisiones, es el medio en el que se plasman las decisiones o las disposiciones que adopta el juez o el órgano jurisdiccional en el curso de un proceso, en el curso de una causa, que pueden ser, como les decía hace un momento, de oficio o a instancia de parte. Todas las resoluciones judiciales se recogen o se documentan por escrito. Sin embargo, recuerden ustedes que ya en la mayoría de judicaturas y de ramos también se documentan por audio o por video. Entonces, lo que tenemos en la mayoría de procesos ahora por escrito es lo que se denomina acta sucinta. Siempre al final de una audiencia se documenta por escrito las incidencias principales del proceso y la resolución cuando son de mero trámite. Ahora bien, la sentencia sí se documenta en audio, video y por escrito en forma íntegra, ¿sí? Pero en este tipo de procesos orales se dictan en forma oral los decretos, los autos y se notifican en forma inmediata. Las sentencias sí se difieren y se documentan ya en forma más extensa por escrito. Las decisiones del juez actuando en un proceso normal van desde el trámite de la demanda, que es el primer decreto, ¿verdad? Donde se hace el examen, hasta la sentencia. Esas actuaciones son de mero trámite hasta que se llega a la decisión de fondo o definitiva. Entonces, cuando les admiten su demanda o cuando les ponen un previo a la demanda, ¿qué es lo que está emitiendo la judicatura? ¿Alguien que ande por allí? ¿Decreto, licenciada? Un decreto. Entonces, ¿qué es lo que le va a resolver el juez en el decreto, en el primer decreto que le emite, además de admisión de la demanda? Si cumplió con todos los requisitos, Ajá. lugar para recibir notificaciones. Si todo está bien, creo que le da audiencia. Gracias, Denise. Así es. Lo primero que le va a resolver el juez es, ¿recuerdan ustedes cuando hicieron su demandita que dividieron peticiones de trámite y de fondo, o peticiones de trámite y de sentencia, ¿se acuerdan? Entonces, las primeras, todo lo que le va a resolver el juez en el primer decreto es por recibido el memorial y documentos que anteceden, se inicia la forma, se admite para su trámite la demanda, se tiene por indicado el lugar para recibir citaciones y notificaciones del demandante, se tiene por indicado el lugar para recibir notificaciones del demandado, etcétera. Entonces, eso es lo primero que le van a resolver. El artículo 141 de la ley del organismo judicial, y esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta, al momento de emitir resoluciones, no se van a basar exclusivamente en el Código de Trabajo, porque las normas que tiene el Código de Trabajo no contemplan como la descripción de todos los requisitos que debe contener la sentencia, sino son más bien generales, ¿verdad? Habla de la forma de apreciación de la prueba, habla de la forma en que se va a emitir la sentencia, etcétera, pero no nos da los elementos. Entonces, vamos a ir, compañeras y compañeros, para eso, a revisar siempre que los requisitos sean los que establece la ley del organismo judicial y el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, los decretos son determinaciones de mero trámite. Los autos, por su parte,
son también llamados sentencias interlocutorias, deciden materias que no son de mero trámite o resuelven incidentes e incluso el asunto principal antes de finalizar el trámite. Los autos contienen, a diferencia de los decretos, ya contienen un razonamiento de hecho y de derecho. Yo les pregunto acá, ¿qué se les ocurre a ustedes que puede dictarse o documentar o resolverse a través de un auto? Si en la primera, si después de la demanda nos emiten un decreto de trámite, ¿qué otra incidencia puede poner fin al proceso y no ser una sentencia y que deba documentarse o que deba resolverse a través de un auto? ¿Quién opina? Tal vez una transacción de Tramite las excepciones, licenciado. Así es, los dos. De acuerdo con los dos. Una transacción, una conciliación se va a documentar a través de un auto. También las excepciones previas se pueden documentar o se pueden resolver a través de un auto porque ya contienen un razonamiento, ¿verdad? Por ejemplo, en una conciliación ya el juez va a indicar, va a documentar que es con base en el acta de conciliación, ¿verdad? Porque primero se va a documentar los acuerdos en un acta y el juez lo va a aprobar en un auto en donde les dice que está de acuerdo con la transacción o con el acuerdo o con la conciliación a la que llegaron, porque la misma no riñe con la ley, porque es acorde a lo que establece la Constitución, etcétera. Otro auto que podría dictarse, por ejemplo, es cuando hay una litispendencia. Entonces el juez al resolver tiene que hacer un razonamiento y decir, bueno, le pongo fin al proceso en esta judicatura o le pongo fin a este proceso B, porque las partes tienen que ir y terminar de resolver su controversia en el proceso A que está pendiente de resolución. Entonces, por esa razón es que los autos ya llevan un razonamiento, ¿verdad? De hecho y de derecho. Y luego otro tipo de resoluciones que pueden emitirse, pues definitivamente son las sentencias. Y a través de las sentencias se decide el asunto principal del proceso. Se decide o se declara la existencia o inexistencia del derecho que está siendo reclamado por la parte demandante. Entonces, veamos una definición doctrinaria de los decretos. Nos dice la doctrina que son resoluciones del juez en el proceso. Le dan movimiento, ¿verdad? Son de mero trámite, pero sin los decretos el proceso no podría tener movimiento, porque si ingresamos una demanda y no nos la admiten para su trámite y no nos señalan audiencia y no nos la califican, el proceso no continúa. Entonces, los decretos le dan movimiento al proceso. Como les decía, pueden ser por impulso del juez y otras por impulso de las partes. Y deben tener, darle continuidad al proceso en forma lógica y sistemática, dice el último párrafo acá. Esto se refiere, compañeras y compañeros, a que tiene que tener una hilación coherente y congruente con las peticiones y con las etapas procesales. Por ejemplo, lo primero que se resuelve en el decreto de admisión a trámite es que se admite la demanda. Digamos, en un momento intermedio que se admite para su trámite o que se admite para su diligenciamiento la confesión judicial. Y después de la confesión judicial, de admitir la prueba de confesión judicial, el juez hace los apercibimientos a la parte demandada para que se presente a prestar confesión judicial. Entonces, tiene que tener una lógica de las etapas procesales, la forma como se emite el decreto. Y por eso es que cuando nosotros, ¿se acuerdan que yo les he dicho, les he repetido varias veces? Cuando planteamos un requerimiento al juez, cuando le planteamos nuestros argumentos y nuestros fundamentos, tenemos que hacer en nuestras peticiones adelantar el razonamiento judicial. Por eso también nuestras peticiones le tienen que ayudar al juez a llevar esa hilación lógica y por eso es que pedimos primero todo lo de trámite y por último lo de sentencia. Y ahí van a ver ustedes que cuando hagan su decreto de admisión de su demanda,
le van a poner al final lo demás pendiente para su oportunidad, ¿verdad? Porque todo lo del llamado a medios de prueba, etcétera, les va a dar pauta para llevar a cabo el juicio, pero no van a dictar sentencia sin escuchar a las partes, ¿verdad? Dice acá que algunos decretos se pueden emitir de oficio y otros a instancia de parte. ¿Qué ejemplo se les ocurre a ustedes de un decreto que deba el juez hacer de oficio? O que pueda hacer de oficio. ¿Cuándo puede emitir el juez una resolución que le da movimiento al proceso sin que se lo pida alguna de las partes? Buenos días, licenciada. Buenos días. Como en el proceso laboral, pues de oficio tienen que darle continuidad al proceso, no instancia de parte. Entonces, de oficio tendría que darle, por ejemplo, la apertura a prueba. Pero esa es a instancia de parte. Porque la parte proceso laboral, demandante ¿no? le está pidiendo. Bien, mire, pues le voy a explicar por qué. Porque las partes, al momento de plantear la demanda o de plantear las excepciones, de una vez le dicen al juez, mire, necesito que evalúe este medio de prueba y necesito que me resuelva con base a este medio de prueba que le estoy ofreciendo. Entonces, por eso es esa instancia de parte. Digamos, una resolución de oficio puede ser cuando no ha sido a requerimiento absoluto de las partes. Por ejemplo, cuando por imposibilidad material no se lleva a cabo una audiencia y el juez razona, no se lleva a cabo la audiencia porque me extendí en la audiencia a las 8 hasta las 3 de la tarde y no puedo llevar a cabo la audiencia, y de oficio se señala nueva audiencia para tal fecha. Ahí no hay petición de parte. Otra en donde no hay petición de parte es, por ejemplo, cuando el juez se percata de que en una resolución del mismo o de la judicatura se ha incurrido en error o se ha dejado de resolver algo y emite una resolución o un decreto en el que amplía o enmienda, ¿verdad? Por ejemplo, que se equivocó de nombre, ¿va? Se equivocó de nombre de la persona demandante o de la persona demandada y ya se fue a notificar y de una vez emite otra resolución y dice se rectifica de oficio, se rectifica la resolución de tal fecha y se pone el nombre completo y correcto, o se rectifican fechas o números, etcétera, y se manda a notificar. Porque en este tipo de resoluciones el mismo juez le va dando movimiento evitando que le presenten actividades procesales defectuosas, ¿verdad? La actividad procesal defectuosa la puede declarar el mismo juez. Ahora, la oficiosidad dentro de audiencia, de diligenciar los medios de prueba, esa es distinta, ¿verdad? Porque ahí ya es en la etapa del juicio oral que el juez va dándole movimiento solito sin que se lo pidan, ¿verdad? Lo primero que hace el juez al entrar a la audiencia, después de identificar a las partes, es llamarlas a una conciliación. Si no concilian, el mismo juez dice, bueno, no conciliaron, se le da la palabra a la parte demandada para que asuma una actitud dentro del proceso. ¿Cuál va a ser la actitud que va a asumir, verdad? Va a contestar, se va a oponer, etcétera. Esa oficiosidad es en el trámite de la audiencia, pero es distinto cuando nos referimos a este tipo de resoluciones que no son dentro de la audiencia oral. ¿Preguntas o comentarios acá? Todo claro, licenciada, gracias. Gracias, Marcos. Bueno, los autos los autos son como intermedios, ¿verdad? Y son lo que se conoce también como sentencias interlocutorias. Son resoluciones judiciales que son más formales. Se exige que en su contenido tenga razonamientos lógicos entre lo que se está discutiendo y el fundamento de derecho. Las leyes que se aplicarán en fundamento al resolver siempre se basan en normas procesales. Los autos pues contienen decisiones judiciales en una medida intermedia, como les decía, entre los decretos y la sentencia, porque además de mover el proceso para su normal desarrollo, tienen menos importancia que la sentencia y pueden resolver materias que no son de mero trámite, ¿sí?
Pueden ir al fondo del asunto, como es un auto en donde se aprueba la conciliación, o pueden simplemente depurar el proceso a través de la admisión de una excepción dilatoria, ¿verdad? A través del trámite de una excepción dilatoria. Pero si lo que deben contener es un fundamento de derecho, por ejemplo, o un razonamiento, ¿verdad? Por ejemplo, si les plantean una excepción dilatoria de falta de personería, el demandado dice, argumenta que no es la persona correcta a quien se está demandando o que no ostenta la calidad que le están atribuyendo en el escrito de demanda y en la ratificación de demanda, entonces el juez tiene que resolver, ¿verdad? Con base a las pruebas que le presentan. Recuérdense que las excepciones también se prueban y llevan un procedimiento que debe ser resuelto, así como un juicio en paralelo. Miremos el artículo 342, porfa, si alguien me hace favor de leerlo. Ese es importante porque ese lo van a utilizar ustedes mucho en las audiencias. ¿Quién le da lectura al 342 y al 344? Buen día, licenciada. Hola, Marlene. 342. Previamente a contestarse la demanda o la reconvención y en la audiencia señalada para tal efecto, se opondrán y probarán las excepciones dilatorias, salvo las nacidas con posterioridad, que se podrán interponer hasta antes de que se dicte sentencia en segunda instancia. En este último supuesto, la prueba de ella se recibirá en la audiencia más inmediata que se señale para recepción de pruebas del juicio o en auto para mejor proveer, si ya se hubiera agotado la recepción de estas pruebas. Las excepciones perentorias se opondrán con la contestación de la demanda o de la reconvención, pero las nacidas con posterioridad y las de pago, prescripción, cosa juzgada y transacción se podrán interponer en cualquier tiempo mientras no se haya dictado sentencia de segunda instancia, debiéndose igualmente recibir la prueba de las mismas en la audiencia más inmediata, que se señale para recepción de pruebas del juicio o en auto para mejor proveer, si ya se hubiera agotado la recepción de estas pruebas. Gracias. ¿Y el 344, porfa? Artículo 344. Si no hubiera avenimiento entre las partes, el juez recibirá inmediatamente las pruebas ofrecidas. Toda prueba que no hubiera sido propuesta concretamente en la demanda o que no se aduzca igualmente en la contestación, en la reconvención, así como la impertinente o contra derecho, será rechazada de plano. Dentro de las 24 horas siguientes a la audiencia, el autor puede ofrecer las pruebas pertinentes para contradecir las excepciones del demandado, si no lo hubiera hecho antes. En el caso de excepciones interpuestas contra la reconvención, se observará lo dispuesto en el párrafo anterior. Gracias. Entonces vean ustedes cómo en estos dos artículos está la posibilidad y la necesidad de probar también lo que se está argumentando en excepciones. Esto nos da la pauta y nos da los fundamentos para poder fundamentar, valga la redundancia, los autos que van a resolver esas excepciones. Así que son procesitos, las excepciones dilatorias se resuelven en un procesito dentro del gran juicio, ¿verdad? Van depurando, pero tienen que presentarse pruebas, someterse a discusión y emitir un auto que la resuelve. Y ahora sí, las perentorias, pues se diligencian los medios de prueba junto con los propuestos en la demanda, como son los de la contestación de la demanda y la demanda juntos, y se resuelven en sentencia. Entonces veamos la definición de la sentencia, ¿verdad? Y nos dice el autor que es la resolución que la final, ¿verdad? Que acoge o rechaza la demanda del actor, afirma la existencia o inexistencia de un derecho que garantiza un bien o lo que le es igual respectivamente, dice la existencia o inexistencia de una voluntad que garantiza un bien demandado. La sentencia pues es el acto final del proceso en el que se declara si existe o no un hecho o un derecho, señalando en ella que debe existir congruencia entre las pretensiones de las partes sometidas a debate. Y en este sentido es importante, ¿verdad?
que la sentencia debe basarse e informarse a sí misma. Debe ser congruente. Por ejemplo, si vamos a coger, si el juez va a aceptar totalmente la demanda, no puede aceptar también totalmente las excepciones perentorias. Si el juez va a coger o va a aceptar a declarar con lugar una excepción perentoria de pago en forma parcial o en forma total, mejor dicho, no puede aceptar la demanda, no puede declarar con lugar la pretensión del actor, ¿sí? La sentencia debe bastarse a sí misma, debe ser congruente entre sí, y en ese sentido, sí pueden haber parcialidades, ¿verdad? Sí puede ser que apruebe parcialmente la excepción de pago si está documentada y diga el juez, no le asiste la razón al demandante en el momento en que exige el pago de 3 años de aguinaldo, porque tengo las pruebas presentadas en la excepción perentoria, en la contestación de la demanda, de que sí se le pagaron 2 años de aguinaldo y que solo se le debe 1. Entonces, se admite parcialmente o se declara con lugar parcialmente ambas, ¿verdad? La demanda y la excepción perentoria. Miremos el artículo 358, por favor. Y de una vez preparen la ley del organismo judicial para darle un vistazo rápido al contenido de la sentencia. Alguien que no sea Marlene, que nos informe. Ya, buenos días. Artículo 358, ¿verdad? Sí. Ahorita, que ya lo tenía, pero se me perdió. Sentencia. Cuando el demandado no comparezca en la primera audiencia sin justificación y hubiera sido legalmente citado para presentar confesión judicial en la misma, bajo los apercibimientos correspondientes, el juez sin más trámite dictará sentencia dentro de 48 horas de celebrada la audiencia respectiva. En la misma forma se procederá con los supuestos del párrafo anterior, cuando se trate de demanda por despido injusto, aunque no hubiera sido ofrecida la prueba de confesión judicial del demandado, pero si en el mismo juicio se ventilara en otras acciones, el juicio proseguirá en cuanto a esta conforme a lo prevenido en este título. Ok, miremos el 361, porfa. Artículo 361. Salvo disposiciones expresas en este código y las excepciones de la excepción de los documentos públicos y auténticos de la confesión judicial y de los hechos que personalmente compruebe el juez, cuyo valor deberá estimarse de conformidad con las reglas del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil. La prueba se apreciará en conciencia, pero al finalizar el juez obligatoriamente consignará los principios de equidad o de justicia en el que funde su criterio. Ok, y el último, Marcos, el 364. Con gusto, Linda. Las sentencias se dictarán en forma clara y precisa, haciéndose en ellas las declaraciones que procedan y sean congruentes con la demanda, condenando o absolviendo total o parcial al demandado, decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Cuando de lo actuado en el juicio se desprenda que se haya cometido alguna infracción sancionada por las leyes de trabajo y previsión social o por las leyes comunes, el juez al dictar sentencia mandará que se certifique lo conducente y que le certifique que se remita al tribunal que deba juzgar. Cuando en la sentencia se condene al empleador a pagar uno o varios trabajadores salarios, indemnización y demás prestaciones laborales, también será obligatorio que se aperciba al patrono que resulte condenado que si no da exacto cumplimiento a la sentencia dentro del plazo que en ella fijado, se certificará con lo conducente en su contra para su juzgamiento. Gracias, gracias, Marcos. Vean, entonces, cómo pues el código da las pautas para los momentos procesales para dictar la sentencia. El 358 nos habla de la famosa confesión ficta, ¿verdad? Que se va a dictar la sentencia en las 48 horas posteriores. Y el 364 lo que nos dice es, bueno, el 361 era sobre la valoración de la prueba y el 364 dice que deberá hacerse en forma clara y precisa. Así que estos artículos nos dan pautas generales,
pero para la estructura y para los contenidos vamos a ir a la ley del organismo judicial y al Código Procesal Civil y Mercantil. La sentencia, pues, es una resolución judicial que resuelve las controversias entre las partes que concurrieron al proceso. La sentencia no se va a basar exclusivamente en la demanda, sino que tiene que hacer un análisis de las actitudes de los sujetos procesales, que una actitud sería la rebeldía, ¿verdad? Sería la rebeldía y ahí se dicta la sentencia sin más trámite. Sería el allanamiento, que ese se cerraría con un auto de la conciliación, o podría ser también las excepciones, ¿verdad? Ustedes, las excepciones perentorias que se planteen. Entonces, no se basa exclusivamente en el contenido de la demanda, sino también en las actitudes que asumen los sujetos procesales. Es la forma normal para la terminación del proceso, en donde el juez pues emite su resolución, declara si en el mismo se va a declarar un derecho o una norma jurídica, o si por el contrario surge una nueva situación de derecho y un estado jurídico nuevo. Será como una nueva norma jurídica que deberán acatar las partes. Y acá, recuerden ustedes lo que vimos cuando hablábamos de las fuentes del derecho laboral. ¿Se acuerdan que vimos la pirámide de Kelsen? Hasta arriba la Constitución y los tratados, luego las normas ordinarias, los reglamentos y los pactos colectivos. Y en la base de la pirámide de Kelsen hablábamos de los contratos y de las sentencias que hacen ley entre las partes, ¿verdad? Las sentencias llegan llegan a generar condiciones, a crear con nuevas condiciones de derecho que hacen ley entre las partes y que las obligan al cumplimiento. Yo les pregunto ahora, ¿en qué sentencia o en qué ejemplo de sentencia se les ocurre en que surja una nueva situación jurídica de derecho? Este ejemplo lo hemos hablado varias veces. Por favor, recuerden un poquito. Yo sé que ya lo manejan. Una sentencia en donde se cree o surja una nueva situación de derecho. Bueno, entonces, si me dan señales de vida, yo les pongo el ejemplo. Si no, siento que estoy hablando sola. ¿Quiénes andan por acá? Estamos analizando, licenciada. Ahí hay uno. No tengo ni idea, licenciada. Eso, la sinceridad de todos. Licenciada, perdone, ¿será cuando se interpone un recurso de apelación que se va a una segunda instancia? No, miren pues, esto es bien sencillo. Acuérdense del caso de las señoras de la SOCEP. A ellas las contrataron bajo una figura de un formulario en donde ellas se proponían como voluntarias para cuidar niños. Originalmente así nació la figura, pero el juez, al examinar la forma como se dio el desempeño de esta relación, dijo, no, esto no es un voluntariado y están recibiendo un estipendio, esto es una relación laboral. Entonces les cambió, y lo primero que declaró el juez fue la existencia de una relación laboral. Igual lo hizo la sala, igual lo hizo la Corte de Constitucionalidad. Vamos al ejemplo clásico del 029. Vamos a ese ejemplo de las contrataciones en el Estado para servicios profesionales. ¿Qué le dice a usted un 029? Que usted tiene absoluta libertad y que tiene que prestar ciertos servicios, ¿verdad? Por ejemplo, el clásico es una asesoría jurídica. Usted va a ser asesor jurídico y el hecho de que lo contraten por 029 le da absoluta libertad para tener su oficina, tener su protocolo, llevar sus casos y atender las obligaciones que tenga con esa asesoría jurídica en el tiempo que usted considere, ¿verdad? O sea, usted va a tener reuniones, va a emitir un dictamen, pero no tiene que estar sentado en la oficina, ¿verdad? No tiene que
ir al ministerio en un horario, ¿verdad? Entonces lo contratan y su vínculo, por ejemplo, con el ministerio, con el instituto X, va a ser de servicios profesionales, un contrato eminentemente civil. ¿Qué pasa cuando en el desempeño ya de ese contrato civil a usted le dice, mire, licenciado, tiene que venir a las 8, salimos a las 4, ahí está su computadora, ahí está su archivo, y mire, no vaya, no puede ir a tribunales, no puede ir al archivo de protocolos, en horas de trabajo, ¿verdad? Ustedes de 8 a 3 o de 8 a 4. Entonces ahí le cambian totalmente la figura de la contratación civil por la que usted llegó. Y si usted, profesional, se acepta las condiciones y llega a las 8 y firma el libro y se va a las 4 y firma el libro y no va a litigar sus casos y no sale a la hora que quiere y entra a la hora que quiere del cumplimiento de las obligaciones, su relación cambió. Desde el momento se perfeccionó una relación laboral desde que se aceptaron las condiciones. Entonces viene el señor juez y dice, no, aquí esto no es una contratación civil, surge una nueva situación de derecho, es una relación laboral y de esa relación laboral surgen derechos y surgen obligaciones desde tal fecha. ¿Sí? Entonces ahí es una sentencia constitutiva, ¿verdad? Declarativa primero, después constituye y ya vamos a ver la división de las sentencias, pero ahí es donde surge una nueva situación de derecho y crea, pues, llega la calidad de norma entre las partes. ¿Queda claro? Sí, licenciado. Era fácil, ¿verdad? Sí, licenciada. Gracias, Blanca. Bye. Entonces, bueno, sentencias firmes son aquellas que ya no sufren cambios, ya tienen la característica de ser ejecutoriables. Creo que es el 153 de la LOG. No sé si alguien lo puede revisar. No sé si es 153 o 135. No, esos dos. Pero son las que ya no pueden sufrir variaciones, ya no son objeto de recursos, que puedan modificarlas. Ya tienen la calidad de cosa juzgada. Las Sería sentencias... estas, ay, perdón, Eli, Sí, dale. perdón. Son Dale, las por favor. sentencias, sí, sentencias ejecutoriadas. Ujú. Aquí habla de varias, licenciada. Ese es un artículo que tiene muchísimas literales. ¿Como Sí, hasta qué literal ese ya? 8 literales. llega ¿Lo pueden hasta leer? Sí, pero que ahí Gracias. la compañera, no sé quién fue la que habló. Y ya lo tiene a mano el 153. Ajá. Sí, que lo lea si quiere ella. Gracias. Ok, artículo 153, sentencias ejecutoriadas. Se tendrán por sentencias ejecutoriadas, literal A, las sentencias consentidas expresamente por las partes, literal B, las sentencias contra las cuales no se interponga recurso en el plazo señalado por la ley, literal C, las sentencias de las que se haya interpuesto recurso pero ha sido declarado improcedente o cuando se produzca caducidad o abandono, literal D, las de segunda instancia en asuntos que no admitan el recurso de casación. Literal E, las de segunda instancia cuando el recurso de casación fuere desestimado o declarado improcedente. Literal F, las de casación no pendientes de aclaración o ampliación. Literal G, las demás que se declaren irrevocables por mandato de ley y las que no admiten más recurso que el de responsabilidad. Literal H, los laudos o decisiones de los árbitros cuando en la escritura de compromiso se hayan renunciado los recursos y no se hubiera interpuesto el de casación. Las disposiciones de este artículo rigen para los autos. Gracias, compañera, muy amable. Entonces ahí ven ustedes cuáles son las sentencias que adquieren la calidad de sentencias firmes. Y los autos también son conocidos doctrinariamente como sentencias interlocutorias, contienen requisitos que resuelven y deciden incidentes surgidos en el transcurso del proceso, ponen fin a un punto de derecho y permiten continuar el proceso. Por ejemplo, cuando se resuelve una excepción previa, ¿verdad? Ustedes
volvemos al ejemplo de la falta de personería, cuando se declara con lugar y se le da la oportunidad a la parte demandante de que enmiende su error o de que demande pues a la persona correctamente identificada, se depura el proceso y continúa. Por medio de este tipo de sentencias se va depurando el proceso y se pone fin a los obstáculos que se han encontrado en el mismo. Las sentencias pueden ser sentencias de condena, cuando obviamente se condene al cumplimiento de una obligación de dar, hacer o no hacer. Una sentencia declarativa, cuando contiene la declaración de la existencia o inexistencia de un derecho. Y constitutivas, las que crean un derecho. Entonces, vean ustedes que estos tres tipos de sentencia no necesariamente van a ir separados. Pueden concurrir los tres tipos en una misma sentencia. Por ejemplo, se va a declarar primero la existencia de una relación laboral. A través de esa declaración de relación laboral se constituyen los derechos preexistentes y al constituirse esos derechos se condena a la parte correspondiente, puede ser el patrono, al cumplimiento de determinadas obligaciones. Entonces, pueden concurrir todos los tipos en una misma sentencia. Se resuelve el fondo del asunto y la forma la determina el Código de Trabajo y los artículos que ya vimos. Además del artículo 147 de la Ley del Organismo Judicial. Ese es el que les da los elementos generales para la emisión de sentencias, pero también, pues vean ustedes la Gaceta, ¿verdad? La Gaceta y la Gaceta se las voy a compartir ahora en el Classroom si no lo he hecho, pero también están las sentencias de la Corte de Constitucionalidad para que ustedes vean la estructura sobre los razonamientos, ¿verdad? Lo primero que llevan las sentencias es la identificación de la judicatura que las está emitiendo, luego el nombre de los litigantes, la forma como se identifican. Se tiene a la vista para dictar sentencia en el proceso tal, ¿verdad? Clase y tipo de proceso. Y en párrafos separados se va consignando resúmenes sobre el memorial de demanda, la contestación, la reconvención, las excepciones. Es decir, se hace una síntesis y ahí los jueces tienen que tener una capacidad de sintetizar y de explicar en forma muy sucinta las incidencias del proceso, ¿verdad? De qué va la demanda, qué es lo que está pidiendo, qué le contestó, los medios de prueba que se diligenciaron y cómo inciden en las consideraciones de derecho que va a hacer el juez. Entonces, va a incluir el resumen de las incidencias procesales, de las pretensiones de las partes y las consideraciones de derecho que van a hacer después de valorar las pruebas rendidas, ¿verdad? Con los extremos que estiman probados los jueces. Pueden indicar además, y ustedes lo vieron en la sentencia de la CC y en otras sentencias que seguramente ustedes han visto, que también se utilizan doctrinas de derecho. Doctrina de derecho es también la jurisprudencia, ¿verdad? Puede ir el juez de primera instancia a utilizar jurisprudencia de la CC, jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, incluso de la Corte IDH, puede hablar de los principios procesales, puede incluir definiciones doctrinarias, etcétera, para fundamentar bien su sentencia. Y además, pues lógicamente las leyes. La parte resolutiva, pues ya es el por tanto, ¿verdad? Todo lo que vimos antes son los considerandos. Y cuando ustedes llegan al por tanto es donde ustedes ya van a saber, después de este razonamiento, cuál fue la decisión del juez. Por eso es que usualmente cuando recibimos aquel folleto de sentencias nos vamos corriendo a ver el por tanto. Y si nos fue adversa, ya decimos, bueno, ¿y por qué me fue adversa? ¿Por qué me dijo que no el juez? Y vamos a analizar. Y ahí es donde encontramos los fundamentos y los argumentos para una apelación. ¿Preguntas o comentarios acá? Marcos. No, licenciada, gracias. Vaya, Tatiana, gracias. Marcos tiene su mano levantada. ¿Qué tal, Igna?
Una pregunta, o sea, ¿la sentencia es sinónimo del laudo arbitral o existe alguna diferencia? No, bueno, es distinto el órgano que lo emite, ¿verdad? La sentencia la emite un juez y el laudo arbitral lo emite un árbitro. Pero tienen la característica de que son títulos ejecutivos y de cumplimiento que ponen fin a un proceso. En eso son las similitudes. Excelente, gracias, Lic. Bueno, miren, esta Licenciada. estructura, ¿sí? Perdón en la interrupción. Es que me queda la duda. Basado, digamos, una apelación se basa entonces en los considerandos que, digamos, de una de las resoluciones que se tome, pues vamos a asumir que el considerando que se utilizó está mal utilizado, ¿o cómo? Porque como eso nunca lo hemos hecho, ¿vale? Sí, ya vamos a ver Para las que no. impugnaciones. Miren, eso es bien bonito. Usualmente las impugnaciones, nosotros cuando estamos construyendo un caso y cuando vamos desde los argumentos que utilizamos para oponernos a una demanda o para oponernos a la contestación de la demanda, ya vamos construyendo nuestra tesis, ¿verdad? Ya usted tiene su tesis de por qué es una relación laboral, por qué me tiene que pagar tanto y por qué yo lo probé con tal y tal medio de prueba. Igual va a ser el demandado. El demandado tiene su tesis, ¿por qué esto es una relación civil? ¿Por qué yo ya probé que le pagué lo que le tenía que pagar? Entonces nosotros tenemos nuestra tesis. El juez va a tener su propia tesis en forma imparcial y los fundamentos que nos pueden llevar a interponer un recurso pueden ser de distintos tipos. Por ejemplo, puede ser falta de fundamentación, cuando el juez simplemente se limite a hacer un listado de los medios de prueba que diligenció, pero no los pone en congruencia con los hechos y con el derecho, ahí hay un error en fundamentación del juez. Entonces usted puede apelar por falta de fundamentación. Y por eso tenemos que ir en los considerandos, está todo el argumento del juez, está toda la tesis que el juez dio por probada, por acreditada y que lo llevaron a tomar la decisión del por tanto. Entonces, vamos a poner una apelación, por ejemplo, en contra de la sentencia de fecha tal que declara sin lugar mi demanda de tal fecha. Entonces, ahí ya abordamos el por tanto. Pero ¿por qué el juez dijo que no? Eso lo encontramos en los considerandos. Y ahí vamos nosotros a analizar, bueno, este juez y leemos y no le dio valor probatorio a la confesión judicial, ¿verdad? O no valoró conforme las reglas de la, ¿cómo es que dice el código de trabajo ustedes? De la... Conciencia. Eso, de la conciencia, les iba a decir los de la lógica, pero también aplican las reglas de la lógica acá. Pero no hizo una valoración en conciencia de lo que vino a decir aquí el demandante o el demandado en el momento en que presta su confesión judicial. O el juez, digamos que usted es el demandado. El juez me está condenando al pago de prestaciones cuando yo le presenté los documentos suficientes para acreditar que sí se había cumplido con el pago. Entonces, todo ese razonamiento lo tiene que haber hecho el juez en los considerandos de valoración de prueba, de argumentos, etcétera, o de congruencia también, ¿verdad? Entonces, con base a ese razonamiento que pone el juez en sus considerandos, es que vamos a interponer una apelación. Puede ser pues por una cantidad de motivos, desde falta de valoración de la prueba o errónea valoración de la prueba, falta de fundamentación, incongruencia de la sentencia consigo misma, también puede ser un argumento, ¿verdad? Que esto, sin lugar a dudas, puede darse, porque en la mayor parte de casos va a haber una oposición a la demanda y el juez tampoco puede resolver las dos cosas, que es lo que les explicaba al inicio. Entonces, en resumen, sí, en los considerandos encontramos la argumentación del juez y ahí es donde hacemos el análisis para plantear nuestros recursos. Igual vamos a tener una clase de impugnaciones hoy. Por ahí la tengo ya preparada. Gracias, Lic.
Bueno, entonces, señoras y señores, Licenciada, ¿sí, Denise? mire, con una consulta. Por ejemplo, cuando una persona hace su demanda y nunca ha trabajado con la persona que está demandando, ¿cómo calificaría la sentencia? Y no tampoco tiene algún documento que lo ampare de que trabajó con la persona. Y, a ver, demanda, bueno, sería una falta de personería, ¿no? O de falta de personalidad también. Pero no me queda claro su caso. ¿Se equivocó de persona, por ejemplo, que usted tiene una No. tienda y está Ajá. su papá y su mamá, los dos son dueños de la tienda, pero la dueña es su mamá y la persona va y demanda a su papá? ¿Podría ser? ¿O es de una vez que no existe la relación laboral? Porque, mire, pues... No existe la relación laboral. O sea, solo fue como una demanda falsa, prácticamente solo por dañar a la otra persona, diciendo de que trabajó con ella y es mentira. Vaya, ahí sería una excepción de falta perentoria. Si no hay errores en la identificación, Ajá. porque si hay errores en la identificación de la persona, se puede devolver la cédula, se puede plantear una excepción dilatoria, etcétera. Pero si todo está así bien construido el caso, digamos, y no se presta a excepciones dilatorias, sería excepcionar a través de la falta de veracidad y presentar testimonios, incluso si yo fuera abogada del demandado, pediría la confesión de la persona. Licenciada. Ajá. Sí, eso es lo que yo les mencionaba la vez pasada, que hay jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad de que el trabajador debe probar 3 cosas, que es la relación laboral, las horas extraordinarias que reclama y las ventajas económicas. Entonces, en ese caso, básicamente lo que hay que solicitar es que esa persona tiene que probar efectivamente la relación laboral. Porque si nunca trabajó ahí, pues no va a tener medios de prueba para realizar, digamos, determinar que efectivamente laboró en ese lugar. Y ahí, como decía usted, pues la confesión es una de ellas, ¿verdad? Pero tendría que probar documentalmente la relación que existió laboralmente. Claro. Por ejemplo, a ver, cuando vamos del lado del trabajador, ¿qué es lo que nosotros pedimos? Que ponga a la vista el contrato, las planillas, los libros de asistencia y todo el asunto. ¿Qué haría usted? A ver, si esta persona de todos modos pone todo eso y voy yo como patrono y le digo al juez, mire, esta persona nunca vino a trabajar, esto es falso, ¿y cómo se lo voy a probar? Se lo voy a probar con mis libros de planillas, etcétera, pero que esto no significa que es incumplimiento de mi parte, porque además le propongo primero la confesión judicial de esta persona. Segundo, le propongo la declaración testimonial de mis trabajadores, ¿verdad? Y le pido también, a ver, ¿qué le podríamos pedir nosotros? ¿Qué le podríamos exigir en excepción a esta persona? Yo le pediría la confesión y llevaría de mi lado, pues, declaraciones testimoniales, etcétera. Otra cosa que podríamos hacer, se me ocurre, para defender al patrono acá, es ubicar, Denise, ubicar si la persona trabajaba en otro lugar y pedir que se oficie al otro lugar para que indique si la persona tenía trabajo allá. Fíjese, licenciada, que en este caso la persona estudiaba, nunca trabajó. Ajá. ¿Y dónde estudiaba? Creo que la universidad estaba estudiando. Va, porque también se le podría pedir al juez que oficie a tal centro de estudios y que le presenten los horarios y todo para que le diga, mire, esto no es posible que haya sucedido que él trabajara acá. Porque digamos que esta persona sea así de astuta y pida todos los elementos de prueba que usualmente nosotros le pedimos del lado del trabajador al patrono,
para nosotros probar que no es incumplimiento nuestro el no tener contrato, el no tener contrato sellado en el Ministerio de Trabajo, el no tenerlo en los libros de planillas, tenemos que ser como creativos y pedirle a esta persona, aparte de la confesión, va. Yo, digamos, si Denise me dice que esta persona estudiaba medicina, a ustedes que se pasan todo el día en la universidad. Licenciada, estudiaba para abogado y notario. En la noche. Entonces, sí le daba, ¿sabe por qué le pregunto? Porque sí le daba tiempo de trabajar. Por eso le pregunto si en la noche, porque va, una de las causales podría ser esa, que es imposible que haya concurrido a trabajar si estaba estudiando. Pero yo me iría por la confesión, declaraciones de testigos e investigarlo, ¿verdad? Que pruebe que recibió dinero también, ¿verdad? Que presente sus estados de cuenta, porque ¿cuál es uno de los elementos de la relación laboral? Es el salario. Entonces, que presente dónde cobró los cheques, dónde recibió planilla, etcétera. Alguna forma tiene que haber. Pero lo importante es probar que no somos, que la persona no es un patrono en incumplimiento, sino que la otra parte está mintiendo, ¿verdad? Entonces, Y es que, perdón, Lick, ahí hay que, precisamente lo que usted decía, pues, ver cuáles son los elementos que establecen la relación laboral. Porque un contrato se puede extraer de la empresa, digamos, o sacar una copia de alguien que tiene y solo colocarle la firma de la otra persona, hacerle cambios, pues, ¿verdad? Como en el contrato va la firma, y si la escaneo de la del patrono, ¿verdad? Entonces puedo crear otro contrato y colocarle esa firma, o sea, hay muchas cuestiones. Pero el contrato no es el que consolida la relación laboral, sino la prestación del servicio. Exacto. Sí, y va ahí, olvídese, ahí también traérnoslo por falsedades ideológicas y materiales, ¿verdad? Pero sí, entonces, ¿cómo probamos que no se dio la prestación del servicio? Testigos, peritos, cámaras y la propia confesión, ¿verdad? Mire usted, ¿y usted qué hacía? ¿Y a qué horas llegaba? ¿Y a qué horas se iba? ¿Y yo qué hacía? ¿Y quién era la secretaria? ¿Y quién le pagaba? Yo creo que si se arma un buen interrogatorio, se le hace caer, pues, aunque la persona pueda estar muy bien preparada y conozca mucho, si se arma un buen interrogatorio, se le puede hacer caer. Ahora, la pregunta, Denise, es si ese caso prosperó o solo está en fase de amenaza. Está pendiente, licenciada. Sí. Ahorita está pendiente la audiencia. Ah, pero sí ya le señalaron audiencia. Sí, ya tiene audiencia. ¿Y qué va a hacer el patrono? ¿Usted está asesorando al patrono o es usted la patrona? No, es solo me han comunicado, ¿verdad? Entonces, por eso me surgió la duda. Ah, cuéntele lo que se nos está ocurriendo aquí. Sí, fíjese que sí, ya tenía ella documentos de la universidad, creo yo, el horario y todo eso, ¿verdad? Es referente a medicamentos, ¿verdad? Entonces él decía de que él iba como visitador médico, algo así como hacen las visitas. Entonces, y de un horario a otro horario, y ya viéndole en lo de la universidad, ese horario era que estaba estudiando. Entonces ahí sí, así como dice usted, una buena confesión va a caer, ¿verdad? Y testigos que trabajen ahí, porque lo primero que lo van a poner a hacer es a prestar confesión y ya después presenta el patrono sus testigos que prueben que nada que ver, pues, que nunca llegó, que no prestó servicios, que no le pagaron, etcétera. Ok, licenciada, muchas gracias por toda esa información. Vaya, ahí le pasamos la factura al rato. Excelente. Mentira. Miren, pues, esta diapositiva en adelante las vamos a repetir la semana que viene. Solo quiero que les quede una idea del contenido de las resoluciones de trámite. Como les decía, después, la semana que viene, el viernes 2, van a subir ustedes al Classroom sus excepciones. El próximo sábado nos vemos y les voy a dejar la tarea de hacer un decreto para el próximo viernes. Entonces, esto es solo para que lo tengan en mente. La otra semana lo repasamos, vemos algún ejemplo
Muy sencillo, ¿verdad? Ustedes solo, esto responde a las peticiones de trámite, ¿sí? El número de juicio, la identificación del juzgado, la fecha. Se tiene a la vista para resolver la demanda interpuesta por X personas, se admite para su trámite y se adjunta a la carpeta judicial. 2 puntos. 1. Por recibida la demanda promovida por, en contra de, se tiene como abogado director, lugar para recibir notificaciones y obligación de señalar lugar dentro del perímetro del juzgado, por señalado lugar para notificar al demandado, por ofrecidos medios de prueba propuestos, si dan intervención a la Inspección General de Trabajo, se señala audiencia para juicio oral para tal fecha en la que deberán presentar sus correspondientes medios de prueba y estar apercibidos de que el proceso puede continuar en rebeldía de la parte que no compareciere. Si fuera el demandado, se le declarará confeso. Y todo esto va con numerales romanos, ¿verdad? Ustedes, pero la lógica, compañeras y compañeros, es que todo esto que va a resolver el juez en el decreto lo debieron haber pedido en su escrito inicial, en la demanda. Si no viene así en el escrito de demanda, puede suceder que no se lo reciban. Por ejemplo, si ustedes no pidieron que se les señale fecha y hora para juicio oral, puede ser que de entrada le rechacen la demanda o que les pongan un previo, ¿verdad? Hacia dónde van, qué es lo que ustedes están pidiendo. Puede ser que no, porque es lógico que si estamos planteando una demanda en un juicio ordinario laboral, se tenga que señalar una fecha. Pero lo que sí puede suceder si ustedes no lo ponen es que no se, si ustedes no lo ponen en sus peticiones, es que no se les resuelva respecto de la confesión y de las incidencias que tiene el no comparecer a prestar la confesión. De igual forma, sobre los documentos que deberá presentar el demandado, las declaraciones testimoniales, si fueron ofrecidas, y lo demás presente para su oportunidad. ¿Qué es lo demás que va a estar presente para su oportunidad? Pues las peticiones de sentencia, ¿verdad? Definitivamente no pueden resolverse en forma inmediata si son parte de las peticiones de fondo que van a ser resueltas después del juicio. La estructura de la sentencia, muy parecida, ya no vamos a ahondar mucho en esto porque lo vamos a ver la semana que viene, pero es lo que hablábamos de los considerandos, ¿verdad ustedes? Y bueno, resumen de los memoriales, qué es lo que están solicitando, qué incidencias se dieron durante el proceso, análisis de pruebas, de hechos y consideraciones de hecho y de derecho que orientan al juez a su resolución. Entonces, esto es como un spoiler nada más de la clase de la próxima semana. Yo quería que hoy quedáramos con el decreto de trámite, con las conceptualizaciones, ¿verdad? Ustedes de los tipos de resoluciones. Así que, ¿preguntas, compañeros, compañeras? Yo solo tengo una duda, licenciada. Buenos días. Ajá. Estas diapositivas ya no las compartió, ¿no? No, estas las estamos viendo hoy por primera vez. Ok. ¿Sí Se las voy a compartir compartir la semana que viene. Sí. Ah, ok. Ahorita concéntrense en el escrito que van a presentar el viernes, ¿sí? Ya la otra Gracias. semana hablamos de la próxima tarea. Muchas gracias. Gracias, pues, licenciada. Para servirles. Cuídense mucho, que pasen buena tarde. Feliz fin de semana. Igual. Feliz fin de semana, Lida. Feliz fin de semana, licenciada. Adiós, Leida. Feliz Feliz fin de Leida. semana. Feliz tarde, Ya gracias. se les mandó la lista por WhatsApp, compañeros, pueden empezar a llenar. Se les va a Feliz dar tarde, a José licenciada. para que puedan Gracias, Roche. Aprovecho a todos, feliz tarde. solamente, pasen feliz tarde. Gracias, Roche. Feliz tarde.